Isidora Ávila. Soy investigador postdoctoral de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y bueno, de formación soy bióloga marina. Hice un doctorado en ecología y ahora estoy haciendo mi postdoc, donde me he movido desde los inicios de mi carrera, desde la ecología empírica. En el doctorado me moví hacia más la ecología teórica y ahora estoy en una mezcla entre la ecología social, la ecología empírica y la ecología teórica. Entonces voy a estar tratando también de pensar en una forma integradora desde todos los aspectos. Y este curso con Mara lo hicimos con mucho cariño, y como es un curso interdisciplinario, esta parte del curso de Ecología y Evolución va más bien pensado en aquellos que no son de Ecología y Evolución. Así que los que tengan más una formación biológica, bienvenidos a que si quieren aportar a las discusiones u otro punto de vista, pero también que vamos pensando en esto, ¿no? Que ahí va a haber un enfoque bien teórico donde los que son más biólogos lo van a agradecer mucho y viceversa. Entonces, para comenzar... Bueno, bueno, y yo soy Mara Frederick, soy profesora de Brown University en los Estados Unidos, y mi formación es, soy profesora de matemática aplicada y de oceanografía, de ciencias de la Tierra, y mi formación es en matemática aplicada y también en oceanografía física, que pienso que es como oceanografía cuantitativa. Estudio las interacciones entre los corrientes en el océano y las comunidades microbianas, de perspecto cuantitativo y empírico también. Perfecto. Entonces, primero, tratar de comenzar pensando en, quizás apaguemos, cuando hablamos de ecología y evolución, ¿a qué nos estamos refiriendo? Entonces, nuestro primer concepto que tenemos acá de ecología, estamos pensando en que queremos estudiar cómo es la abundancia y la distribución de especies en su naturaleza y cómo interactúan con esto. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de ecología tenemos como inicio ese concepto, pero cuando hablamos de evolución, podemos estar pensándolo desde dos enfoques. En la evolución pensando cómo se originó la vida desde lo no vivo a lo vivo y todos los procesos que han ocurrido, pero también vamos a estar pensando en la emergencia de la biodiversidad, en cuáles son los procesos que dirigen o que ayudan a que la biodiversidad emerja y podamos ver lo que observamos hoy en día, lo que se ha ido observando el proceso y cuáles son los procesos fundamentales que llevan a que la evolución pueda desarrollar estos procesos. Y nosotros más bien vamos a estar enfocados en este tipo de mecanismos más que empezar desde cómo se originó la vida. Entonces, cuando pensemos en evolución vamos a estar haciéndonos como este tipo de preguntas. ¿Cómo se desarrolla todos estos aspectos tan bonitos, las diferentes especies que podemos observar, este hermoso paisaje, y qué es lo que lleva a que cómo están conviviendo estas especies, cómo están interactuando, cuáles son sus procesos, tanto internos como entre especies que se están formando. Y este curso va a estar dividido en 4 subtemas. Vamos a comenzar hablando de los organismos y su ambiente. Luego vamos a estar pensando en tratar de abordar de forma bien simple y sintética las interacciones y cómo estas interacciones interactúan con el ambiente. Luego vamos a pasar a lo que es redes ecológicas y variabilidades, y también siempre vamos a estar pensando en su interacción con el ambiente. Y finalmente, para cerrar, vamos a hablar de los modelos en ecología y cuáles son los desafíos y sus oportunidades. Entonces, todo este curso nos vamos a ir saltándonos con Mara, vamos a ir integrándonos para poder
ir hablando de estos niveles. Entonces, hoy día vamos a enfocarnos a organismos y ambientes, y aquí vamos a ver 3 subtópicos. Primero, vamos a hablar de los diferentes niveles de organización con la idea de poder homogeneizar el lenguaje entre todos. Luego vamos a hablar de flujos en ecología, y luego vamos a irnos hacia evolución y hacia dinámicas adaptativas. Entonces, comencemos. Sobre niveles de organización. Entonces, si tenemos que pensar en niveles de organización, estamos pensando en algo como esto, en donde tenemos diferentes niveles que van desde individuos, poblaciones, comunidades, ecosistemas dentro de lo que es la biosfera. Y estos son los niveles de organización más simples si uno los quisiera encasillar, porque puede haber mucho más. Y más que yo entrar a definirlos, a mí lo primero, o a nosotras, lo primero que nos gustaría poder saber es, y antes de comenzar a hablar sobre estos temas, es saber aquellos que no tienen formación matemática, o sea, formación biológica, qué es lo que entienden de cada uno de estos conceptos. Entonces, aquí les pregunto a ustedes, ¿qué entienden cuando les digo individuos? ¿Qué es lo que piensan en su cabeza? ¿Qué es lo que visualizan en su cabeza? ¿Sí? ¿Alguno? Organismos multicelulares ¿Organismos multicelulares? ¿Ya? o organismos Organismos unicelulares, perfecto. Y si yo ahora les preguntara sobre poblaciones, ¿qué se, ¿verdad? el conjunto de estos organismos, Un conjunto de esos organismos. Y si ahora vamos a comunidades, ¿cómo? conjunto de distintas poblaciones, Oh, digamos, no sé, plantas, ya. Y si ahora hablamos del ecosistema, Sin embargo, cuando uno ok. Ahora le pregunto a los biólogos, los que tienen formación biológica, ¿qué podrían complementar sobre la forma en cómo se visualizan estos diferentes niveles de organización? Me ayuden un poquito. En individuos. ¿Cómo ven individuos? La unidad más simple de Ok, un dato, ya. Viéndolo al nivel de organismos multicelulares como todo. ¿Cierto? Perfecto, ¿y en poblaciones? Ya, o sea, la misma especie. de la misma especie. Perfecto, perfecto. Y cuando hablamos de comunidades, convivientes, interactuando, ¿verdad? Una comunidad, la población organizada. Organizada, ya. Y si ahora nos vamos a ecosistemas. Una parte abierta del lugar de las cotidianas. Perfecto. Entonces, acá, para que podamos empezar a sintetizar, yo lo puse con imágenes para que lo podamos pensar de una forma más simple, ¿no? Entonces, cuando hablamos de individuo, efectivamente estamos empezando en esa unidad más simple, en la cual, en este caso, en la foto y tal cual mi compañero lo pensó, puede ser una especie, ¿no es cierto? Un individuo multicelular. Pero también podemos pensar ecología de individuos a nivel unicelular, dependiendo de las preguntas y los contextos que nos estamos indicando. Y las variables o las propiedades que empezamos a evaluar varían dependiendo del nivel de organización que estamos hablando. Cuando estamos hablando de individuos, lo que nos interesa es poder ver, por ejemplo, cuáles son los factores que influyen en los propios procesos biológicos de ese individuo, como el metabolismo, como sus relaciones con el tamaño corporal, cómo afecta, no sé, factores abióticos a esas propiedades únicas de ese individuo. Pero cuando hablamos de poblaciones, es efectivamente, ya estamos hablando de un conjunto de esa misma unidad que estamos evaluando, que puede ser la misma especie, o un conjunto de una población de células, por ejemplo, si lo queremos ver a nivel
unicelular. Y ahí lo que nos interesa son otras propiedades, por ejemplo, cuál es la abundancia de esa población, cómo se distribuye la abundancia de esa población en el espacio o en el tiempo y el espacio. Y ya cuando saltamos a comunidades estamos pensando en conjunto de poblaciones y ya las propiedades que empiezan a emerger son propiedades respecto a cómo interactúan estas diferentes poblaciones, cómo estas definen qué es lo que esté haciendo cada población en cuanto a la dinámica de su abundancia, en cuanto a la dinámica de su distribución o de su propia conducta. Y ya cuando hablamos de ecosistemas, por ejemplo, este es el bosque templado de Chile, cuando hablamos de ecosistemas estamos pensando en otro tipo de propiedades, por ejemplo, de flujos relacionados a flujo de carbono, flujo de nutrientes, el flujo del agua, y cómo, o su productividad. Entonces, todos estos niveles de organización por nombre y por concepto los podemos encasillar para poder entenderlos más fácil. Cada uno tiene propiedades que pueden ser particulares a cada nivel de organización, pero así también tienen propiedades que convergen entre ellas, que trascienden entre los diferentes niveles de organización y que están en constante flujo de información. Entonces, es en base a esto a que nosotros los queremos llevar a que a través de este curso estemos pensando, tal como el profesor Rolando lo dijo, en un contexto de sistemas abiertos. Y acá intencionalmente tenemos separados los niveles de organización con estas líneas que son quebradas, es porque ahí estamos pensando en un contexto de sistemas abiertos, y que sistemas abiertos no solo pensándolo como el ambiente influenciando, sino que sistemas abiertos en todo su contexto, con el ambiente, a través de los diferentes niveles de organización, a través de un mismo nivel de organización mismo. Entonces, aumentamos un poco ya más la complejidad de cómo queremos entender el sistema, pero al mismo tiempo lo hacemos más realista, porque si pensamos en los sistemas naturales, estamos pensando en este constante flujo de información. Entonces, con eso, que es como simplemente para contextualizar en qué es lo que vamos a estar pensando a través de todo este curso de ecología y evolución, vamos a movernos ahora a poder hacer el nexo entre lo que es estos movimientos, el flujo, la materia y energía y la información, que lo va a dirigir Mar. Sí, y el profesor Rolando nos habló del movimiento y vamos a profundizarlo en de qué vamos a hablar sobre el movimiento. Y en ecología tenemos 3 tipos de movimiento que queremos modelar. Y se llaman flujos de energía, de materia y de información. Y vamos a utilizar este ejemplo de una planta para hacerlo un poco más concreto. Cuando hablamos de energía, esta planta utiliza energía del sol, y toda la producción primaria en el mundo usa esta energía del sol para sintetizar azúcares y otro tipo de materia. Pero no solo utiliza energía, sino también materia. Esta planta necesita nutrientes como carbono, nitrógeno, fósforo, para también sintetizar la biomasa. Y la biomasa contiene azúcares, proteínas, muchas cosas, muchas químicas. ¿Y cuáles son estas químicas? ¿Y por qué estas no son solo químicas, sino vida? ¿Y cómo funciona como una planta y un organismo entero? Y por eso necesitamos pensar en la información. Podemos pensar esto como hay una clorofila que dice a la planta cómo usar esta energía del sol y estos nutrientes para hacer una planta, y no solo una planta, pero una planta que puede interactuar como vida
con los otros organismos en el ecosistema. Y cuando hagamos modelos en ecología, podemos pensar en qué forma de modelo vamos a hacer. Y muchas veces no hagamos un modelo que tiene energía y biomasa y información, sino muchas veces pensamos en uno de estos flujos y modelamos los flujos de energía en un ecosistema, modelamos biomasa en un ecosistema o podemos modelar información. Y los modelos de información son los modelos más nuevos, como más una hipótesis en ecología. Pero creemos que es muy interesante pensar no solo en los flujos como modelos de campos de modelos de energía, campos de modelos de biomasa, campos de modelos de información, sino pensar en un sistema que puede sintetizar todos estos flujos en un sistema que sí que nos permite descubrir como reglas que gobiernan la vida de muchas perspectivas. Y esto es lo que estamos tratando de hacer en este proyecto, pero queremos como colaborar y trabajar juntos con ustedes para hacer este modelos y avanzar este proyecto. Bueno, y para hacer esto, estamos hablando de sistemas abiertos, pero esta planta, he hablado de esta planta, pero la planta está interactuando con un ecosistema, con otras poblaciones, y tenemos que pensar en eso como un sistema abierto también, que en todos estos flujos tenemos información o tenemos cosas no conocidas que tenemos que pensar en todo este tipo de flujos. Ok. Y cuando hablamos de flujos, lo que todos estos flujos tienen en común es que afectan al fitness landscape, se llama. Y podemos pensar que hay distintos tipos y distintas cantidades de información, de energía, de materia. Y los tipos y la cantidad de información, todo esto tiene un fitness. Y queremos, y todos los organismos quieren ir al fitness más alto que pueden en el ambiente. Sí. Solo una pregunta de los matemáticos. ¿Qué es el fitness? Isidora va a hablar de qué es el fitness después. Sí. Sí. Buena pregunta. Entonces, vamos a ver qué es el fitness. Sí. Y cómo los organismos pueden modificar el fitness. Vamos a, cuando pasemos a esta parte, si no queda claro, por favor, retomemos la pregunta. Sí. Entonces, con esta introducción de conceptos de qué es lo que es ecología, qué es lo que es evolución, y cuando pensamos en procesos básicos como una planta que requiere energía, requiere crecer, generar biomasa, y a través de todo ese proceso entonces hay una constante comunicación entre la obtención de energía, la generación de materia y el flujo de información, es que vamos a movernos también a pensar en, bueno, cómo esto evoluciona dentro de este paisaje de fitness que lleva a que hayan ciertos rasgos, ciertas estrategias que puedan verse favorecidas para que los organismos o la unidad que sea que estemos evaluando pueda persistir y mantenerse en el ambiente. Entonces, en ese contexto, si pensamos en lo más simple, ahora olvidémonos de los niveles de organización, olvidémonos de los individuos, de las poblaciones, pensemos en lo más simple.
Pensemos que este nivel de organización lo podríamos llamar aquello que es la materia adaptativa. ¿Sí? Y esta materia adaptativa puede ser bien abstracta. Lo que ustedes se imaginen en la cabeza. Cuando pensamos qué procesos tienen esta materia adaptativa y pensamos en lo más básico, los procesos más básicos, creo que podríamos estar de acuerdo en que siempre hay un proceso de nacimiento y de muerte. Y este proceso de nacimiento y muerte puede también ser relativamente abstracto, pensándolo en que puede ser como cualquiera de nosotros nos imaginamos un proceso de nacer, pero también puede ser un proceso de aumento de aquella variable que estamos aumentando. Que haya, si estamos pensando, por ejemplo, en diferentes sitios y en una población en que haya migración y emigración, de que llegue una nueva especie a un sitio, no, eso también es un proceso de nacimiento y muerte. Entonces, podríamos pensar dentro de un contexto de sistemas abiertos que estos son los principios que gobiernan lo más simple de lo que está pasando con la materia adaptativa. ¿Cómo son estos procesos de nacimiento y muerte? Es aquello que está interactuando con su ambiente. Y también tenemos el ambiente, que lo podemos pensar como todos estos factores abióticos, pero también todos estos procesos que ocurren a nivel de interacción con otros individuos, con otras especies, con otras poblaciones o en el propio ecosistema. Y el ambiente constantemente está generando una presión sobre esta materia adaptativa. Entonces, esos son el primer flujo que determina cómo va a nacer o morir esta materia adaptativa. Pero al mismo tiempo, esto no es unidireccional, sino que es bidireccional. La materia adaptativa puede generar una modificación o una presión a su ambiente y empezar con este feedback de procesos que llevan a que dentro de este paisaje de fitness, a que pueda empezar a emerger la evolución. Y cuando hablamos de esta materia adaptativa, estamos pensando, por ejemplo, en que tiene que tener rasgos particulares. Y estos rasgos son aquello que nosotros logramos observar. Y eso que nosotros podemos observar en la materia adaptativa, podemos decir, por ejemplo, lo más simple, pensemos en un individuo o en una célula. ¿Por qué está compuesto? Por un conjunto de genes. Y este conjunto de genes puede variar. Puede haber variabilidad y esto es lo que se requiere para que haya evolución, que haya variabilidad. ¿Cuáles son los mecanismos que desarrollan esa variabilidad? Es otra cosa, pero necesitamos que haya variabilidad. Y que en esta variabilidad, para que varíen, se tiene que establecer, tiene que irle bien de alguna manera, para que pueda persistir y evolucionar. Entonces, por ejemplo, pensemos en una célula. Esa célula está compuesta por un cromosoma y ese cromosoma está compuesto por un conjunto de genes. Y si pensamos ahora solamente en un solo cromosoma, y podemos pensar en una porción del gen, aquí tenemos dos cromosomas, y estamos mirando exactamente la misma porción de genes. Y aquí podemos pensar, ah, mira, este es rosado, y este otro tiene una variabilidad que es celeste, que es lo que vamos a estar llamando los alelos. Y estos son, en el fondo, a nivel genético, los que nos están entregando la información de dónde está la variabilidad. Y esa variabilidad es la que se tiene que enfrentar al ambiente y enfrentarse a este paisaje de fitness para ver si se puede mantener o fijar. Entonces, ahora nuevamente volvamos. Aquí está el paisaje de fitness, en donde tenemos, por ejemplo, el gen A y el gen B en el eje, digamos, el eje X, eje Z, y en donde a lo largo de esta eje tenemos variabilidad del gen. Y acá arriba tenemos el fitness, en el fondo el que pueda, la capacidad de poder sobrevivir y de poder persistir, que le vaya bien. Entonces, dependiendo de cómo son estas combinaciones, puedo tener un paisaje de fitness el cual es negativo, y lo que va a llevar es que el tiempo evolutivo se va a perder, porque empieza a haber mortalidad. O puede estar en una combinación de espacios de fitness que es suficientemente alto para que a esa materia adaptativa le vaya bien, se pueda reproducir, pueda sobrevivir y generar descendencia. Y por lo tanto,
momento, a esos rasgos evolutivos se van a fijar en la población. Entonces, cuando estamos hablando de evolución, siempre estamos pensando en este juego, en cómo la variabilidad se va moviendo a través de este paisaje. O sea, lo principal es la descendencia para evaluarlo bien. Exacto, necesitas que haya descendencia porque en el fondo es la reproducción. Si no hay descendencia, va a estar un tiempo limitado en el ambiente. O sea, sí, porque igual individuos se van a morir de todas formas. Exacto. Entonces necesitamos que ese individuo se reproduzca, ¿cierto? Pensemos a nivel de célula. El ciclo de vida de una célula es relativamente corto, pero las células se pueden reproducir, se pueden dividir, y en ese proceso de división puede haber variabilidad y algunas células que se mueren o les va mal y a otras que sí les va bien, ¿cierto? Pensemos en el sistema inmune, por ejemplo. Tenemos alguna mutación, está el sistema inmune y la logra reconocer y ataca a este virus, por ejemplo, bacteria que llega, o que el sistema inmune no lo reconoce. Entonces, se puede haber un proceso de reproducción dentro de esos virus, ¿cierto? Entonces, persiste, se mantiene ese ciclo de reproducción. ¿Sí se entiende? Es una idea de política. Exacto. Vale. ¿Qué significaría, por ejemplo, en la curva, yendo, por ejemplo, high fitness o al low fitness, Por ejemplo, cuando empezamos a tener variabilidad dentro de este proceso, pensemos en un proceso temporal, podemos pensarlo, proceso temporal dinámico o estático, pero pensemos en un proceso temporal dinámico en el que empieza a haber variabilidad a lo largo de esta frecuencia genética y por lo tanto dentro de esta variabilidad hay algunos genes que están en este pico del paisaje, entonces pueden mantenerse en tiempo evolutivo y fijarse, o que haya ciertas variabilidades genéticas que están en el pico del fitness más bajo y por lo tanto, si bien van a estar ahí, no van a evolucionar, no se van a mantener en el pico. Entonces, mientras más tiende al high fitness, más tiende a evolucionar. Exacto, le va a ir mejor. ¿Sí? Sí. Pero también podemos pensar en un nivel estático, que tenemos variabilidad dentro de un mismo sistema y en ese mismo momento hay un proceso de enfrentarse a cómo está interactuando con el ambiente y que haya un grupo que sea que, ok, tengo en la población toda esta diversidad y hay una porción de la población que está en la parte positiva del fitness. Y entonces estos tipos de características y rasgos van a empezar a permanecer. ¿Este gráfico es constante como cualquier ambiente o depende del ambiente? En el fondo, depende del ambiente y es variable, esto es dinámico, simplemente aquí estamos mirando los máximos y mínimos, pero la forma en cómo se configura el paisaje de fitness es dinámico. ¿Sí? Porque está constantemente interactuando con los procesos que están ocurriendo. Acá lo que estamos mirando es, por ejemplo, pensemos en un rasgo. Color de ojos. ¿Sí? Entonces tenemos color de ojos y tenemos mujeres que tienen colores de ojos verdes, colores de ojos azules, colores de ojos café. Y pensemos que el color de ojos café tiene un rasgo que hace que las mujeres con colores de ojos café se reproducen más que las que tienen colores de ojos verdes y azules. Tenemos variabilidad en el rasgo, ¿cierto? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Si las de colores de ojos café se reproducen más, en la población va a empezar a fijarse, va a empezar a haber mayor frecuencia de personas con colores de ojos café. Eso nos referimos con que empieza a fijarse los rasgos. Mientras que si ese color de ojos café sigue siendo efectivo y sigue siendo favorable, se va a fijar. Pero si empieza a ocurrir de que, bueno, en algún momento algo ocurre que puede ser, no, la tendencia cambia, entonces a lo mejor ese rasgo se puede empezar a perder. Que empieza a decir que empieza a ser menos frecuente en la población. ¿Sí? Tenemos rasgos en los extremos que se pueden fijar, que se pueden perder, pero también en el entremedio puede pasar muchas cosas. ¿Sí? Sí, pero los colores. ¿Qué son los colores? Estamos pensando en la frecuencia con la que está
Hay ciertos rasgos, aquí estamos pensando en variabilidad de rasgos. Es simplemente un esquema de ejemplo. Entonces volvamos a este ciclo en que tenemos a la materia adaptativa y está en constante comunicación e interacción con su ambiente en forma bidireccional. Y entonces yo les contaba que hay dos procesos. Puede ser que el ambiente genera presión sobre la materia adaptativa o que la materia adaptativa modifica su ambiente. Entonces, esto está, pensemos que está en constante flujo bidireccional, pero solo para poder explicarlo vamos a separarlo. Vamos a hablar primero de la presión que el ambiente puede crear a la materia adaptativa y luego vamos a ir en el otro sentido, ¿sí? Pero es importante pensar en que esto es un flujo que es viceversa en forma constante. Y ahora cuando pensamos en poder llevar esto a un ejemplo, en poder entender esto de una mejor manera y cómo el ambiente puede generar una presión sobre la presión adaptativa, uno puede pensar a una escala más microscópica y pensar en las bacterias y ver, ok, ¿cómo podemos poner a las bacterias en algún proceso para poder entender cuáles son estos mecanismos que están ocurriendo? Entonces pensemos que tenemos un cultivo de bacterias que está en su ambiente, que son estos nutrientes que uno le aplica y coloca una cepa de bacterias y las pone en su ambiente y las deja crecer, ¿sí? Y las puedo dejar crecer tanto tiempo yo quiera y llega un sistema que evolucionó, ¿cierto? Pensemos de aquí a, son bacterias, pensemos de aquí a un año. Entonces yo, durante todo ese año de cultivo pudieron haber pasado muchas cosas que yo desconozco. Entonces, lo que quiero ver es observar cómo le fue al fitness de esa cepa que yo empecé a cultivar. Entonces, lo que puedo decir es voy a tomar una muestra de mi bacteria que estaba en ese sistema que evolucionó y una muestra de mi sistema ancestral, que fue con el que partí, y ahora las voy a cultivar en el ambiente ancestral, que es lo que le vamos a llamar, o el ambiente nuevo, o el que evolucionó, ¿sí? El último ambiente. Y entonces cada una las coloco a la cepa ancestral y a la cepa evolucionada en un ambiente por separado y veo cómo les pasa. Entonces, por ejemplo, acá, la cepa ancestral está en el ancestral, la cepa evolucionada en el ambiente ancestral y ambas también en el ambiente evolucionado y evalúo por un tiempo cómo crecen y qué es lo que pasa. Entonces, acá, la forma en cómo medimos el fitness es cuántas bacterias encontramos luego de un tiempo en ese ambiente y el tipo de bacterias, ¿cierto? Tenemos la ancestral y la evolucionada. Y podemos ver entonces, cada barra es una cepa que corresponde al genotipo ancestral en azul, al genotipo evolucionado en el rojo. Y acá en el eje X tenemos las que fueron cultivadas en el ambiente ancestral, que es el A, y en el ambiente evolucionado, que es el B. Entonces, aquella cepa que se originó, la ancestral, y que fue cultivada en el ambiente ancestral, si comparamos acá, le va bien o le va mejor en el ambiente ancestral que en el ambiente evolucionado. Por el contrario, podemos tener esta cepa, que fue la que estaba después de este ambiente en el que lo dejamos por un tiempo continuo, permanecer ahí, y comparamos cómo le va en el ambiente ancestral, que le va peor que en el ambiente en el que logró persistir y que evolucionó. Entonces, esta es una forma bien simple de poder entender estos trade-offs entre que podemos, esta cepa ancestral es una cepa, tiene una característica particular, nosotros no hacemos nada más que dejarlo ahí, y después de un tiempo ver qué resulta de eso, y las podemos hacer competir, y ver a quién le va mejor y a quién le va peor. Entonces, pasaron procesos que hacen que algunas ahora hayan tenido que moverse por este paisaje de fitness y que según el ambiente en el que se adaptaron, les vaya mejor o les vaya peor. Si ahora solamente para cuando uno, entonces, cuando los biólogos hablan de fitness, uno, a ver, ¿es correcto hablar del fitness
de un individuo o es más bien una cuestión que uno espera poder medir distribucionalmente? Cuando tú hablas ya de una población, ¿es correcto hablar del fitness de un individuo respecto de un estado de cosas, respecto de un ambiente, o bien es algo que se mide en términos de la distribución en base a una muestra? Entonces, Es una muy buena pregunta. Ambas cosas están bien, porque cuando medimos el fitness lo medimos a nivel de individuo, pero efectivamente, para que esto evolucione no es solo el individuo el que está evolucionando, sino que son un conjunto de individuos en la población la que está evolucionando y en donde existe variabilidad dentro de esta población y por lo tanto los rasgos que cada individuo tiene dentro de la población no necesariamente son los mismos y por lo tanto son los que se están moviendo en este paisaje. Y entonces uno está pensando en la variabilidad dentro de la población. No sé si respondo a tu pregunta. ¿Mara? Sí, también. Creo que esto es un ejemplo en que no podemos dividirlo como individuo, población y todo eso, porque cuando hablamos de fitness, hablamos de reproducción. Y quiero unos su éxito más. reproductivo, ¿no? Exacto. Sí, pero quiero tenemos más que uno. Exacto. Es que tenemos uno y su descendencia. Sí, Exacto. entonces, tiene que ver con fase de tiempo de que hablamos y tiene que ver con qué tan grande es la población. Exacto. Y atrás había una pregunta. No hay una respuesta para eso porque depende de la escala a la que uno está evaluando. O sea, si estamos hablando de bacterias, lo podemos medir a escala de horas porque el proceso reproductivo es muy rápido. Pero, por ejemplo, pensemos nosotros, población humana, la reproducción ocurre efectivamente una vez al año, entre el periodo de gestación. Entonces, la forma en cómo vas evaluando el fitness depende de qué es lo que estás evaluando y el ciclo de vida de lo que estás evaluando. Pero necesitas tiempos generacionales, ¿sí? Para poder entenderlo, porque si no, no puedes ver los procesos evolutivos ocurriendo a través de las generaciones. Porque ahí uno no está pensando en el instantáneo, sino que está pensando dentro de una escala de tiempo lo suficientemente amplia para poder ver cómo va variando estas frecuencias en la variabilidad que hace que explique lo que está ocurriendo, por ejemplo, con la evolución. ¿Y el organismo falla en la evolución debido a su propio actual o que es imposible sobrevivir? O sea, el organismo actúa y se equivoca y muere. O puede ser que sea imposible que también sobreviva. Cuando son cosas de conducta, por ejemplo, el que un individuo decía tener cierta conducta depende también de la complejidad que estamos observando, si un individuo que puede pensar por sí solo o no, pero por ejemplo puede ocurrir de que haya individuos que decidan salir a forrajear, a comer a ciertas horas del día, y que esa hora a la que salieron a comer justo coincide con que hay más depredadores, por lo tanto se los comen. Mientras que hay otro grupo de individuos de la población que salen a forrajear en la noche, y a esa hora hay menos depredadores. Entonces no se los comen y pueden persistir. Ese tipo de cosas son estas interacciones que desarrollan, que hay rasgos que hacen que puedan tomar decisiones y que eso te hace interactuar con el ambiente y finalmente resulta en algo que es que ciertos tipos de conductas o de rasgos o la variable que uno esté evaluando persista o no persista en el tiempo. ¿Sí? La conducta está en los genes. Hay conductas es que hay dinámicas sociales y asociales y puede llegar a ser sistemas más complejos de pensarlo. La naturaleza es bien compleja y diversa. Sí, pero hablamos de esto cuando formamos este curso también. Y no, pero estamos usando este ejemplo de genes como un ejemplo más sencillo y como más básico, más tradicional
del concepto de fitness. Pero nosotros creemos también que Ethic Fitness es un concepto más general que es muy útil para el modelamiento matemático de la ecología y no tiene que ver solo con genes. Exacto. Y en ese caso tenemos que pensar más en qué es información y que podemos tener como sociedades que pasan información no solo en genes, pero también en cultura. Y tenemos que pensar en muchas cosas cuando pensemos en qué es a fitness, pero sí, sí. Y también sí, hay mucha complejidad de la biología que no solo existe en los genes. Sí, sí, sí. Y que pueden haber ciertas cosas que siempre hay una excepción a la regla, Sí. entonces esos son tipos de preguntas que son complejas porque no hay una respuesta de sí y no, no es cerrada. Sí hay genes usados. Exacto. Sí. No están totalmente determinados como genes, pero sí hay parte de la que Héctor, tú tenías una pregunta. Sí, es mucho menos profundo. Mirando los gráficos, bueno, naturalmente la especie ancestral le va mejor en el ambiente ancestral, a la especie evolucionada le va mejor en el ambiente evolucionado, y hay una, digamos... Sí, que eso no alcancé a terminar. Permanente. Pero noto que a la especie evolucionada le va mejor en el ambiente evolucionado que a la ancestral en su ancestral. ¿Eso es solo una casualidad? ¿O tiene que ver con que, digamos, la evolución siempre hace que te vaya cada vez mejor al ambiente evolucionado también, digamos? Para este ejemplo, la verdad no lo había considerado como querer irme a ese nivel de detalle. No creo que haya una respuesta para eso, porque es dependiente de los rasgos que estás evaluando y las condiciones. No hay una... Es algo que pasó. Sí, no es que haya una regla para eso. Sí. En el gráfico verde, se puede ver que se mantiene básicamente con respecto al ambiente. ¿Cuáles son las causas según el resultado que obtuvieron para que más o menos se mantenga? Por ejemplo, ¿cuál es la diferenciación que hay entre cada genotipo para que uno de algunos decrezca o... Bueno, mejor, quizá la pregunta es muy amplia, entonces solamente para una parte de cuál es la justificación de los cuales las técnicas. Acá estamos pensando en una especie generalista, una especie que no está constantemente adaptada a solo un ambiente, sino que la variabilidad que tienen sus rasgos le permite que pueda estar presente y poder obtener nutrientes y poder sobrevivir y persistir bajo las condiciones en las que me encuentro en ese ambiente. Entonces, palabras es fácil de adaptar muy fácilmente. Exacto. ¿Cuál se mantiene? Entonces, cuando pensamos en términos de rasgos, tenemos rasgos que pueden limitarnos versus rasgos que nos pueden favorecer a aprovechar las condiciones del ambiente de una forma más amplia. ¿Sí? Ahora, de manera como resumida, ¿cuál es el motivo, por ejemplo, para la variación de mejor adaptabilidad que Ya lo vamos a ver. Ok. Y que de hecho viene. Entonces, cuando pensamos en evolución, en los procesos que llevan a que haya variabilidad en los rasgos, variabilidad en, por ejemplo, nuevamente, que para nosotros es más fácil pensar en la unidad más simple que son los genes, pero podemos pensar en otros rasgos, ¿cierto? Pero, ¿cuáles son los procesos que están determinando la evolución? Hay por lo menos 4 fuerzas evolutivas, que lo que están haciendo es crear variación en la frecuencia alélica, variación en los genes, en la frecuencia de los genes que determinan que se predominen ciertos rasgos u otros en las poblaciones. Entonces podemos tener mutación, podemos tener selección natural, migración o deriva génica. Todas estas generan cambios en las frecuencias alélicas y entonces permiten la evolución. Los mecanismos que direccionan que ocurra cada una de estas fuerzas son distintos. Pero al final del día tenemos estos 3 procesos y no queremos entrar en detalle en cada uno, sino que acá el mensaje es que hay a lo menos 3 procesos, mutación, selección y migración, que de alguna forma direccionan
la evolución, por ejemplo, de las poblaciones. Van a hacer que pueda aumentar o disminuir en una dirección particular, porque hay una presión particular que está ejerciendo una fuerza. Por ejemplo, la migración puede ser entrada o llegada de genes a una población. En la mutación es que durante el proceso de reproducción haya variabilidad, y en la selección es que el ambiente, particularmente como este que hablábamos de salir, por ejemplo, es forrajero, que yo decido a una hora, decido a otra, pero hay una selección constante, que son los depredadores, por ejemplo, que están definiendo que haya mayor mortalidad a salir a forrajear unas ciertas horas. Entonces la población evoluciona a que tenga un proceso en el que solo sale a alimentarse una hora en particular. ¿Sí? Un ejemplo bien simple. Pero esta otra fuerza evolutiva que ha ayudado mucho a poder entender procesos evolutivos desde una perspectiva de la modelación o desde una perspectiva de neutralidad, que es la deriva génica, que son procesos en los cuales no hay una direccionalidad particular, sino que simplemente por un evento aleatorio ocurrió una variabilidad en la frecuencia alélica. Sí, o variabilidad en la población. Entonces son cosas aleatorias. No hay un rasgo que, no es que algo esté pasando que haya que un rasgo le va mejor o le va peor, sino que hay un evento que produce o desarrolla esta variabilidad. Y un ejemplo muy común de cuando hablamos de deriva génica es el efecto fundador, sobre todo en poblaciones lo suficientemente pequeñas, en donde podemos tener, pensemos, una población parental. Algo ocurre, que hay un proceso de migración y ciertos genes migran a un nuevo sitio, pensemos, o ciertas poblaciones migran a un nuevo sitio que tienen variabilidad, y entonces la gran variabilidad, cada color es una variante diferente. De esta combinación de variabilidad, simplemente en forma aleatoria, este grupo de rasgos llegó a este nuevo sitio, que son los fundadores, y a partir de acá se empiezan a generar o a gatillar estos otros procesos evolutivos como la mutación, la selección natural o la migración. Entonces esto es lo que llamamos el efecto fundador, que hace que se puedan, por ejemplo, producir nuevas especies, pero no porque hay un mecanismo direccional fuerte gatillando, por ejemplo, como la mutación, sino que simplemente por un evento aleatorio. Ejemplos de eso es poblaciones de moscas. A través del desarrollo, aquí el desarrollo de las islas de Hawái, esta es la isla más antigua, vamos hacia la derecha, hacia la más nueva. Durante este proceso de formación de las islas hay migración de estas moscas, pero no es que simplemente esté algo ocurriendo, sino que es aleatorio, y esto ha desarrollado que se empiecen a formar nuevas especies de moscas, pero no porque haya un proceso del ambiente directamente direccionando. Entonces, cuando hablamos de fuerzas evolutivas en las que no hay un rasgo particular, estamos pensando en estos eventos que pueden generar que haya un muestreo de esta variabilidad que estamos observando. Y también en poblaciones que son muy pequeñas hay un efecto que se llama el efecto de cuello botella, donde podemos tener una población original con suficiente variabilidad, pero ocurre un evento que rápidamente genera que hay una disminución en esa población, entonces la variabilidad disminuye, pero no es que haya un rasgo que le vaya mejor que otro, y a partir de estos que sobreviven, se empieza a generar nueva variabilidad. ¿Sí? Pero no es que se vieron enfrentados a estos procesos de mutación, por ejemplo, que es lo común que uno piensa que puede generar variabilidad. Y lo bueno, como ya les decía, es que la deriva génica, como es pensada como un proceso neutral en que no hay un rasgo que se vea favorecido por sobre otro, uno puede empezar a desarrollar hipótesis. Y teorías como la teoría neutral, que permite pensar en, bueno, pensemos en que no hay ninguna fuerza o proceso ejerciendo presión, sino que todos son iguales, ¿cómo va a evolucionar la población? Y ahora la podemos comparar y poner en un contexto
en el que hay alguna presión particular que nos interesa evaluar y ver si llegamos a los mismos resultados o no para poder determinar si es que es simplemente un evento aleatorio o simplemente hay mecanismos particulares que están direccionando. Y también, que acá yo me imagino que Leo va a hablar un poco más, que es el modelo más simple para poder entender evolución, que es el modelo de Breit-Spitzer, en donde también uno lo está pensando como procesos aleatorios en los que no hay un rasgo particular por sobre otro. Entonces, vamos a continuar pensando en este esquema, ahora va a retomar Mara, pero pensando nuevamente en que tenemos estos diferentes niveles de organización y hay ciertas propiedades que pueden ser particulares de cada nivel de organización y otras que trascienden en su constante comunicación con el ambiente e interacción con los otros niveles. Mañana Sí, empezamos ¿estamos con esto. por tiempo o se va a correr el...? Vamos a hacer las cosas. Podemos- Digamos, pueden tener 10 minutos con ustedes. Sí, pensamos. Incluso 15. Sí. Ya, ok. Ok. Bueno, que iba a decir que hay mucha complejidad, pero ya hemos hablado de esto, que hay más complejidad cuando hablemos de fitness. Lo pensamos en este nivel de poblaciones, comunidades y ecosistemas, y acá los individuos interactúan con el fitness usando los genes y los rasgos, ¿sí? Pero también podemos pensar en algunos modelos que sí trascienden este nivel de organización, pero hay otros procesos que sí funcionan a un nivel de organización, pero sí afectan a los otros. Y en eso hay mucha complejidad, que no hay solo un gen, que hay comportamiento, hay muchas otras cosas en que uno debe pensar o no, depende del proceso. Ok. En esta parte vamos a hablar de cómo la materia adaptativa interactúa con el ambiente. ¿Sí? Y cómo esto lo llamamos modificación y la construcción de nichos. Quizás definamos lo que es nicho. Sí, ok. El nicho, ¿alguien quiere definirlo? Tal vez uno de los biólogos. Por lo que entiendo, hay dos tipos de nicho. Uno es el fundamental y el otro es el realizado. El fundamental es todo el espacio que puede ocupar una población en particular, y el realizado solamente en el que, bueno, es como el real, es donde en realidad está la población. Y cuando hablas de espacio, ¿qué significa esto? El hábitat puede ser. Hábitat, que es como la cantidad y tipo de nutrientes, sí, y Las condiciones. ya, las condiciones. Los recursos en general, recursos para persistir, no solo comida, sino que los recursos necesarios, humedad, temperatura, todos los recursos que llevan a que una especie pueda estar ahí. Entonces, bajo condiciones ideales puede estar en el nicho fundamental, pero hay ciertos mecanismos ecológicos que están ocurriendo y que hacen que se reduzca y esté mi nicho realizado. Aquí donde simplemente estoy, pero que podría ser más amplio si estuviéramos completamente ideales. ¿Y tiene más que decir sobre el nicho realizado? Ok, ya. Gracias. Okay. Y para esto, solo vamos a hacer un ejemplo. Y hemos aprendido muchísimo sobre la biodiversidad usando experimentos en bacteria. Bueno, porque la bacteria tiene generaciones mucho más cortas que otros organismos y organismos multicelulares. Y hay muchos experimentos así que están en sistemas cerrados, en que uno pone una población y unos recursos
y hacen un experimento de largo plazo. Y esto es un experimento de 3 años. Y vemos aquí la abundancia de bacteria entre el día 1 y en el primer mes, la bacteria consume los recursos y la población aumenta. Pero después de esto, la población y tenemos una escala, creo que es difícil verlo, pero viene de, creo que es 10, no sé. Se verifica. Sí, sí. Entonces, la población sí disminuyó rápidamente, pero no murió. Y esto es lo que es interesante. Y después del primer mes y del primer año, la población persistió por 3 años. Y aquí sí. Quizás, solo para enfatizar, que lo interesante es que se cultiva en ese ambiente, pero nunca más se le agrega nutrientes. Sí. Yo parto, por ejemplo, en un vaso, agrego un cultivo, agrego la bacteria y la dejo. No olvido, la dejo ahí, la agrego más. Sí. Es un sistema completamente cerrado. ¿Y cómo ocurrió esto? Ocurrió esto porque había mutaciones, y aquí vemos las mutaciones, y esto es el número de mutaciones que tienen las poblaciones. Pero solo en el primer año había mutaciones. Sí, creció muchas mutaciones, pero hacia como en año 2 y año 3, el número de mutaciones se mantiene. Y aquí tenemos el tipo de mutaciones y la tipo de mutaciones y varía, pero no vamos a hablar mucho de esto. Pero lo que ocurre en este tipo de experimentos es que hay un proceso de crossfeeding en que algunos de las bacterias producen productos químicos que necesitan otras bacterias. Y aquí es que no tenemos nutrientes nuevos del exterior, pero sí generan algunos nutrientes y algunos productos que los otros pueden utilizar. Y los tipos de mutaciones que ocurren en este experimento son las mutaciones para usar este tipo de químico que las otras bacterias sí producen. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo los organismos pueden modificar el ambiente para que ellos sí puedan sobrevivir, pero pueden sobrevivir porque hay otros organismos que van a producir los químicos que ellos sí necesitan también. Y puede ser que si es las poblaciones vivos que producen este producto químico, o pueden ser que cuando una célula muere, produce estos productos que necesitan las otras bacterias. Y hay como debate en la literatura de cuáles. Pero sí, lo que sabemos de estos experimentos es que los organismos pueden como modificar el ambiente químico para utilizar recursos nuevos. Y esto sí ocurre en el ambiente también, que las poblaciones bacterias que yo estudio en el océano, tenemos procesos parecidos a esto, pero también tenemos que pensarlo no solo en un sistema cerrado, pero en un sistema cuando hay estas poblaciones que interactúan usando químicos, pero también que hay otros flujos en el ambiente. ¿Verdad? Sí. Yo realizo un experimento donde hay probabilidad de finanzas similares. O hay cosas en las redes que se realizan, ¿Qué propiedades? ¿En qué desde, por contexto? ejemplo, la proporción o el número de tipos de variantes que estoy calculando. ¿Hay algún tipo de propiedades que se replican como que uno puede observar como estado? Sí, es que O en otras palabras, por ejemplo, si saco uno de esas fundaciones, Sí. ¿cómo se reconfigura el ambiente para llegar de nuevo?
Sí, es una pregunta muy buena y no sé la respuesta. Sí, no sé si lo han replicado este experimento para ver si cada vez convierte al mismo. Que sería una permutación así. Claro. Sí. O sea, una Hay vez. una manipulación que es como que la Una red perturbación. sabe más que lo que Ya, no sé, pero podemos ver aquí, estos son los tipos, cada color es un tipo de mutación. Y podemos ver que hay una variación durante todo el experimento en los tipos de mutaciones. Entonces, aquí es que no tenemos una comunidad estable. Tenemos una comunidad diversa, pero no es una sola comunidad estable, que sigamos teniendo mutaciones y por eso la población puede sobrevivir, porque tiene estas mutaciones en un caso que parece constante, pero es que no sobreviven todas las mutaciones y por eso el número de mutaciones es estable. Pero tu pregunta es súper interesante porque Sí. pensaba en otro contexto. Porque este tipo de experimento se piensan en, bueno, cómo emerge la biodiversidad, como por ejemplo algo tan simple como lo que pensamos con desechos, en verdad no necesita desechos, sino que puede ser el alimento para un nuevo proceso. Pero ahora tú lo estás pensando efectivamente, porque yo ahora como una muestra y estoy ejerciendo una fuerza finalmente, hacer una perturbación en el sistema, ciertas propiedades se mantienen o emergen ciertas propiedades que hasta el momento no se han usado. Me parece una excelente pregunta porque en este ejemplo que usamos nosotros son cosas que no se han hecho, desconozco si es que son experimentos que ya se han hecho, pero sí empiezan a gatillarse ahora porque empiezan las propiedades que uno está evaluando, son a otra escala. Entonces son preguntas súper validadas y que son súper interesantes a preguntar a la responder. Sí. Y creo que para hacer una síntesis de todo esto, lo que hemos hablado es de que estamos enfocados esta semana en la materia adaptativa y hablamos de cómo adapta a su ambiente, pero tenemos que tener en cuenta que la vida puede modificar el ambiente. Entonces, no tenemos un fitness landscape fijo, que tenemos vida y ambiente y interacción entre sí. Y por eso tenemos un ecosistema, tenemos poblaciones, tenemos todo. Entonces, esto es como una introducción a los conceptos y vamos a profundizar mañana el concepto de interacciones. Sí, y eso. Yo no sé, pero me interesa. Yo sé que he notado que se eligieron las votaciones. Pero la pregunta es, ¿cómo lo vives? Si yo soy un individuo que debería, por ejemplo, ir al paraíso, por un tiempo en que te sale un brazo, yo no me dejo. Yo no me dejo. ¿Entiendes? ¿No? Sí. Pero acá en un circular, ¿cómo lo vives? Son técnicas, son técnicas moleculares que le permiten poder identificar a nivel de genes cuáles son los nucleótidos que están con mayor frecuencia o menor frecuencia y de esa forma en una porción del gen uno puede identificar. O sea, estás viendo. Eso está A nivel genético, dentro de la célula. Dependiendo, sí, mutaciones generalmente se habla así a nivel de técnicas moleculares. Ese verde no se ve. Pero está presente, aunque sea muy poquita primero. No te lo podría responder, pero lo que sí te podría decir es que no es necesario de que una mutación esté presente de su origen para que parezca, puede aparecer con el tiempo, puede aparecer durante los procesos de mutación, una nueva variante que antiguamente no estaba. O sea, son cosas que hacen totalmente complejo sentido. Podemos ir a café y
sigamos hablando de todo esto durante la Sí, porque entonces, Sí. sí, entonces porque mucho tiempo.